Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a ver el tema de unidad de masa atómica, o lo que sería lo mismo por sus iniciales UMA. U de unidad, M de masa y A de atómica. Ahora, en la literatura científica es muy extraño encontrarlo completo como unidad de masa atómica. Casi todos los textos que encontremos se van a referir como UMA únicamente. Entonces hay que tener en cuenta esto ahorita y para los trabajos posteriores que tengamos. De igual manera, cuando tengan que leer algún texto referente a esto, sepan a qué se refiere. Ahora, ¿qué es esta unidad de masa atómica? Simplemente es la suma de la masa de el núcleo de este átomo. En este caso, recordemos que los átomos se encuentran formados en su núcleo por protones, que es la carga positiva, y por neutrones, que es la carga neutra. Una vez que sumamos la masa de estos dos, vamos a poder obtener la masa atómica de los diferentes elementos. Recordemos, cada elemento tiene una masa atómica diferente, dependiendo del conjunto de protones y neutrones que tenga. Esta masa atómica se encuentra dentro de las casillas de información que tenemos en la tabla periódica. Recordemos, estas casillas de información tienen, ahora sí, lo siguiente, un símbolo, en este caso que es una C mayúscula. Todos los elementos, sin excepción, recordemos que empiezan con una letra mayúscula y en algunos casos tienen una o dos letras minúsculas después, pero todas tienen o empiezan con una letra mayúscula. Posteriormente, tenemos lo que es el nombre, en este caso carbono, y generalmente en las partes superiores tenemos dos numeritos, este 6 y en este caso este 12.01. Esto es el número 6, el número atómico. Recordemos, un número atómico es únicamente la cantidad de protones que se encuentran en el núcleo, los protones con carga positiva. Y este otro numerito, la masa atómica, el 12.01, es la suma de la masa del protón y del neutrón. Ahora si se fijan, es prácticamente el doble, 6 a 12.01. Sin embargo, no alcanza a ser el doble, es un poquito más por estos puntos decimales que nos encontramos aquí. ¿Por qué? La masa atómica se obtiene mediante un promedio de isótopos. Estos isótopos son variaciones de los diferentes elementos y cada uno de estos isótopos puede llegar a tener usos o características un poquito diferentes. Estas variaciones son principalmente a la cantidad de neutrones que pueden llegar a tener. Ejemplo de esto, el carbono se puede utilizar para hacer el grafito de sus lápices, ahora sí con lo que se escribe, lo que se desgasta. El carbón que se utiliza para las fogatas es una variación del carbono. Es importante no confundir carbono con carbón. Carbono es un elemento químico del cual se pueden hacer bastantes cosas. El carbón es el que se utiliza en las carnes asadas. O otro ejemplo es el carbono 14. Carbono 14 se utiliza, bueno, ya es un isótopo, ese 14 le da el nombre, que es el que se utiliza para fechar algunos utensilios antiguos que se encuentran. Por si en antropología, en paleontología, se le pone, no sé, un huesito de dinosaurio, un poco de carbono 14, y depende de la reacción que tenga, se puede saber de qué fecha es este hueso, vaya, cuántos cientos, miles o millones de años puede llegar a tener. Entonces, estas variaciones es lo que cambia. En el carbono, los más comunes carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Esto lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Entonces, por eso es por lo que no es un número completo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular este? Se tiene que hacer un proceso matemático bastante simple. Simplemente es cuestión de hacer algunas sustituciones. Vamos a tener que conocer los isótopos con los que vamos a trabajar y de igual manera la abundancia que tiene estos. Para el siguiente ejemplo vamos a hacer el caso del neón. Tenemos neón 20 y neón 22.
Estas son las variantes. Entonces son dos isótopos, el isótopo de neón 20 y el isótopo de neón 22. Ahora, la abundancia que existe en estos. De cada 100 átomos de neón que vamos a encontrar, 90 van a ser de neón 20, o sea que es el más común. Y de cada 100 átomos que vamos a encontrar, 10 van a ser de neón 22. Teniendo esta información podemos avanzar con lo siguiente. Tenemos el primero, 90. Este 90, si se fijan, es la abundancia del primer isótopo que tenemos por 20 neón, que es el isótopo del neón 20, más 10, que es la abundancia del segundo, por 22 neón, que es el segundo isótopo. Este 20 y este 22 indica la masa atómica que tiene este isótopo en particular. Por eso es por lo que es el 20 y el 22 y se utilizan la misma operación. Y esto lo vamos a dividir entre 100 átomos. ¿Por qué 100 átomos? Porque es la cantidad de átomos que estamos utilizando para hacer este estudio. Teniendo esto en cuenta, vamos a hacer las operaciones. Tenemos 90 por 20. 9 por 2 son 18. Y agregamos los dos ceros, nos da 1800. Más 10 por 22, que sería igual 22 por 1 y agregamos el 0 para que nos dé 220. Y lo dividimos entre los 100 átomos. Muy bien, una vez que tenemos esto, vamos a hacer de igual manera esta operación. Vamos a simplificarlo. Tenemos 1800 más 220. Como resultado nos da 2020. Y esto lo dividimos entre 100. Nuevamente, hay que hacer la división simplemente. Recordemos, cuando dividimos entre 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, etc., etc., que tengamos ceros después del, ahora sí, del 1, vaya, podemos simplemente recorrer el punto decimal. En este caso, tenemos dos ceros en el 100. Entonces, lo que podemos hacer para dividir es simplemente recorrer las posiciones. Entonces, tenemos 1, 2 ceros, son las posiciones que podemos recorrer. 2020 sería lo mismo que poner 2020.0. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, como son dos posiciones, hay que recorrer el punto decimal dos posiciones. Será recorrerlo 1 y recorrerlo 2. Por lo tanto, el resultado quedaría como 20.20. Y si se fijan, bueno, hay que ponerle a qué se refiere 20.20 UMA. En este caso, este 20.20, lo mismo que 20.2. Y es el numerito que tenemos aquí en el caso del neón. ¿Se fijan? Por eso es por lo que sale un punto decimal, porque hay que tener estas variantes de los isótopos y por lo tanto ya cambia un poquito. Vamos a hacer un ejemplo con el carbono. Ahora, el carbono. Para este ejemplo vamos a utilizar únicamente carbono 12 y carbono 13. Como les comenté, también existe el carbono 14, pero bueno, la cantidad es un poquito menor. Entonces ya no tendremos que hacer este cálculo en cantidades de 100, sino en cantidades de miles. Y ahorita para los fines didácticos que queremos, vamos a hacerlo solamente con base 100. Entonces no vamos a incluir el carbono 14 para que no se vayan a confundir. Hacemos exactamente lo mismo que en el anterior. Ponemos primero abundancia del primer carbono. En este caso es 99 por el isótopo, que sería de carbono 12, por 12 carbono, más la abundancia del segundo. Tenemos 1 por 13, que es segundo isótopo, 13
carbono dividido entre la cantidad de átomos que estamos utilizando para este estudio. En este caso son 100 los átomos que tenemos, ¿sí? Por este 100 que tenemos aquí. Entonces, continuamos y seguimos exactamente en la misma sintonía. Esto es igual a símbolo, ecuación, ok. Que tenemos aquí 99 por 12. En este caso, hacemos la operación. Tenemos 99 por 12. Resultado nos da 1188. Entonces sería poner 1188. Vamos a poner un poquito más grande esto. Ok, 1188 más 1 por 13. En este caso, pues no se ocupa hacer la gran operación, es 13 simplemente. Dividido entre 100 átomos. Entre 100. Como resultado, esto nos da nuevamente. Tenemos 1188 más 13. Tenemos entonces 1188. A esto le sumamos 13 y nos da 1201. Entonces 1201. Y esto dividido entre los mismos 100. Ok, como resultado. Recordemos, podemos hacer exactamente lo mismo que les comenté hace un ratito. Tenemos dos ceros, por lo tanto podemos recorrer 2 unidades el punto decimal. Entonces, sería el equivalente a que tuviéramos el punto decimal aquí al final, lo recorremos 2 posiciones. Por lo tanto, el resultado sería de 12.01 UMA. Si no me creen lo que les decía, tenemos 1201 entre 100 y da a 12.01. ¿Sale? Solamente hay que recorrer los decimales 2 posiciones. Entonces, el resultado da de 12.01 UMA. Si se fijan, esto es exactamente lo mismo que nos da aquí en el resultado. Ahora, dependiendo de la tabla periódica puede variar un poquito este número, ya que en algunos casos aparece el 12 cerrado, 12.01, 12.1, inclusive he llegado a ver. Hay 19.9 también. Entonces, esto ocurre debido a la cantidad de isótopos y la concentración que se utilice en cada uno de los cálculos que se haga para realizar la tabla periódica. Entonces, es por eso que de tabla periódica a tabla periódica puede variar un poquito este número. Sin embargo, lo que nos interesa ahorita es saber de dónde se obtiene este número, ¿va? Entonces, recordemos, unidad de masa atómica es la suma de los protones y los neutrones, teniendo en cuenta los isótopos de cada uno de estos elementos. Muy bien, entonces, con esto dejaríamos hasta aquí el tema de unidad de masa atómica y cómo poder obtenerlo para poder pasar al siguiente tema posteriormente. Muy bien, entonces espero que se encuentren súper bien. Aquí mismo vamos a dejar la tarea incluida y cualquier duda, saben que con confianza pueden hacérmela llegar por WhatsApp.